No sé si en Son Pamplona, pequeñas ayudas, tampoco es que... A ver, pero bueno. ¿En el Ciberel hay algún grupo de Pamplona? Creo que el CIMA intentaba entrar ahora. Sí, pero no, ahora mismo no. Los grupos, y bueno, tendría que ver porque han entrado unos grupos, pero es que están en otros ámbitos que no creo que sean. Pero ahora mismo en Pamplona yo creo que no hay nadie. De los últimos grupos que han entrado vinculados. Eso que se está intentando, porque estamos ahora empezando con... Claro, y tomar los últimos grupos que han entrado son todos relacionados con anemias raras, entonces mejor no, pero bueno, es una cosa que está ahí. Y luego... No, perfecto, sí. Es decir, Yo permiso. Dice permiso, entonces. Sí, efectivamente, es decir, asumo. De todas maneras, yo creo que lo interesante, porque hay que entrar al detalle, cuando se interese se entra al detalle y luego volvemos a salir. En cualquier caso, también nosotros damos algunos apoyos de formación para la organización de cursos, siempre enfocados en investigación o para investigadores, pero que si tiene interés de alguna manera transversal o para cierto número de grupos, que en este caso en la enfermedad neurometabólica, pues sí que hay bastantes grupos que están implicados en el Ciberel, pues se puede buscar o organizar de manera conjunta. Ahí facilitamos mucho las cosas. También tenemos relaciones con otras instituciones para organizar eventos, como son los Ramón Areces y tal. Y bueno, yo os animo, como dice Susi, si hay algo así que entre dentro de estas categorías, se comenta, lo valoramos y se estudia si se puede cubrir de alguna manera. Bueno, no voy a entrar mucho en detalle en otros países porque ahora mismo aquí no hay nadie de otros países, pero también tiene herramientas que están financiando lo que son las networks, las redes en investigación, como en Alemania, que ya tienen 13 o 14 redes montadas en torno a patologías, o en USA, donde bueno, estas redes son ya de mucha mayor entidad, que son redes clínicas con mucha financiación para fomentar la investigación en una patología. En Canadá también tienen otros ejemplos, y como último comentario, para cubrir este tipo de actividades, y quizá en muchos casos es una de las vías más importantes, son los fondos privados, ¿vale? Porque, como hemos dicho antes, no hay muchas herramientas de financiación pública que encajen exactamente con cubrir cierto tipo de actividades, como poner una persona de apoyo administrativo en coordinador, o como, bueno, cubrir aspectos que no son estrictamente de investigación. Entonces, por ejemplo, para los eventos, las Pharma Biotech son unos partners bastante buenos porque cooperan bastante en este tipo de acciones, también para otras, ¿vale? Luego hay otras cosas, otras compañías grandes sobre todo, que es un tema que también es muy importante y que tiene mucha sensibilización con la enfermedad rara, son las que están relacionadas con la responsabilidad social corporativa. Es decir, grandes empresas de este país tienen una serie de fondos que lo dedican a acciones, ¿vale? Para, bueno, digamos, de cara a la sociedad. Entonces, sí que hemos trabajado con algunas y sí que nos consta que muchas asociaciones de pacientes están trabajando con estas compañías y están consiguiendo financiar muchas actividades, dar soporte a las actividades básicas de funcionamiento de su actividad diaria. Otra herramienta importante, y es la misma actividad de las asociaciones de pacientes en lo que, digamos, sería su actividad de fundraising, que quizá para poner alguna financiación en un momento dado que es necesaria, pues ellos son una herramienta fundamental, porque, como he dicho, a veces no hay nada que permita cubrir cierto tipo de costes. Y luego, pues todas las instituciones públicas, o sea, privadas sin ánimo de lucro, que están sacando continuamente algunos tipos de ayudas, hay muchas en España que dan ayudas relacionadas con enfermedades raras y que funcionan bastante bien y dan una financiación bastante interesante y cubren son bastante permisivas con este tipo de actividades. Bueno, no sé si tenéis alguna cuestión o si queréis comentar algo, si no paso directamente a lo que sería cómo financiamos los proyectos de investigación en enfermedades raras, es decir, vamos a organizar un consorcio científico y eso va a tener una serie de proyectos estratégicos que hay que llevar a cabo
y para eso hay que buscar financiación. Entonces, cuando hablamos de financiación del proyecto de investigación, hay dos cosas que hay que tener muy claras. Una, el ámbito territorial, es decir, influye mucho qué investigadores o dónde van a estar los investigadores para poder pedir financiación, especialmente pública, es un requisito. Y por otro, el tipo de investigación que están realizando, porque es decir, no es lo mismo las herramientas que hay para financiar la investigación en ciencia básica, que si nos metemos en descubrimiento de nuevos fármacos, en investigación preclínica, que meternos directamente en investigación clínica o de salud pública. Entonces, dependiendo de qué tipo de investigación hagamos y dónde, vamos a tener una herramienta u otra que sea más útil. Sí, nada, quizás simplemente para aclarar un poquito para los pacientes también estos dos conceptos. No es lo mismo pedir dinero para averiguar si cierta proteína tiene un papel en la mitocondria o en otro lado, para entender el mecanismo, para plantear una terapia génica todavía a un nivel básico de responder a preguntas, que el proyecto sea, queremos saber si la lipaféresis funciona y lo queremos hacer en 10 pacientes de manera controlada con un protocolo para poder comparar. Son proyectos, uno básico y otro clínico, que tienen ámbitos distintos, es a lo que se está refiriendo, mecanismos distintos y digamos... Bueno, pero son los acciones que se pueden financiar a través de lo que nos está... ¿no? Ahora vamos a ver... A través de proyectos, pero son muy distintas y sí, donde hay que concurrir y los requisitos legales y todo son muy diferentes, o sea que no van a la misma buzón de solicitud. Por ejemplo, los proyectos más clínicos suelen ir mediados por Renal FIS, una herramienta sanitaria que depende del Ministerio de Sanidad, mientras que los proyectos más de investigación dependen del Ministerio, bueno, cambian de nombre cada 2 años, el de Ciencia y Competición y Tecnología, que se llama ahora, es decir, lo que era antes el Ministerio de Educación. Todos los proyectos clínicos que impliquen el paciente suelen ser más complejos, porque implican una responsabilidad civil, un seguro que cubra posibles efectos adversos, suelen ser más complejos de montar. Puede sonar que sobre el papel no es tan difícil, pero luego es complejo pero simplemente entendáis dónde puede estar más diferente. Son convocatorias distintas. Bueno, luego vamos a ver el tipo de tipología de proyectos. Bueno, para que tengáis un poquito en cuenta lo del ámbito territorial del proyecto, cómo puede afectar. Imaginaros que tenemos un consorcio donde esos puntos rojos son, digamos, los grupos o digamos los grupos que están participando en el consorcio que tenemos reunidos. Pues si un proyecto es capaz de desarrollarlo solamente una de esas unidades que está participando, porque eso es una cosa que la puede hacer directamente en su laboratorio, en su ámbito, pues podemos aplicar perfectamente incluso a un plan regional, que en este caso, pues en diferentes comunidades, pues en este caso españoles, pues hay financiación importante. En el caso, en algunas hay más que otras. Por ejemplo, en Andalucía pues hay cierta financiación para hacer este tipo de cosas, y en Cataluña también me consta, y luego, dependiendo del grupo donde esté situado, se puede optar a financiación regional, porque todas las regiones tienen un plan de I+D+I donde se puede aplicar. Si el proyecto involucra a varios socios, pero que están dentro del mismo país, pues entonces podemos aplicar a este tipo de proyectos nacionales, que son los que comentaba él, que son, en este caso, los proyectos de investigación que están enfocados en salud. Es el Instituto de Salud Carlos III quien da financiación pública para esto. Luego hay otros proyectos que son más de ciencia básica, que son del Ministerio de Economía y Competitividad, y cualquier tipo, aquí también entraría cualquier tipo de fundación que trabaja a nivel nacional, pues podrías aplicar en eso. Luego hay otras herramientas muy interesantes también cuando se colabora con países diferentes, a lo mejor dos grupos, pero en países diferentes, que son los programas bilaterales. En el caso de España hay un montón de programas bilaterales, con Corea, con India, y bueno, dependiendo de quién sea el socio, hay que tenerlo presente. De enfermedades raras, programas específicos para colaborar con otros países, yo no estoy englobado dentro de biomedicina y tal, entonces no tengo constancia, vamos, ahora mismo no caigo. Pero sí que para proyectos de biomedicina en general sí, con lo cual se podría aplicar sin problema. Luego tenemos lo que sería un proyecto ya a nivel europeo, es decir, participando varios países, o sea,
varios países o varios grupos dentro de diferentes países, que sería lo que entraría dentro del ámbito del H2020, que es la herramienta de financiación, digamos, general de la Unión Europea. Además, la Unión Europea, una vez que participamos a ese nivel, tiene también programas bilaterales con otras regiones, como son USA, Australia, Japón, India, Rusia, etc. Y permiten que, bueno, pues toda actividad que está haciendo a nivel europeo también la pueda compartir con otras regiones del mundo. De hecho, la Unión Europea y los Estados Unidos, en el nuevo programa, o sea, en el programa H2020, facilitan muchísimo la financiación de americanos en Europa y de europeos en la herramienta del NIH, por ejemplo, de financiación americana. Ya es bastante accesible participar con financiación, tanto los americanos en Europa como los europeos en Estados Unidos. Eso antes no era tan sencillo. Y, pues claro, si se te abren las puertas, si tienes socios americanos interesantes, se te abren mucho las puertas a todos los calls que tienen ellos en marcha. Bueno, y luego a nivel mundial, por ejemplo, está lo que sería el IRDIC, que es el consorcio de investigación en enfermedades raras internacional, pero que no es una agencia de financiación, aunque sí que puede facilitar la cooperación para proyectos o dar cierta facilidad, pero realmente no aporta dinero como tal. Entonces, bueno, todo eso viendo un poquito el ámbito territorial. Si nos metemos un poquito al detalle de lo que sería la tipología de la investigación que se está haciendo, lo que ha hablado antes Susi sobre el tipo de proyectos que vamos a hacer, voy a hacer, digamos, me voy a apoyar en esta gráfica de Lorena Lorenzi, de Translational Research de 2011, donde explica un poco el proceso de lo que sería la investigación translacional, que es la investigación, ¿vale?, que va desde el descubrimiento básico en el laboratorio hasta la práctica clínica, es decir, todo ese proceso de investigación que permite que un descubrimiento que en principio no tiene ninguna aplicación directa acabe incorporado, por ejemplo, en la cartera de servicios, ¿vale?, de un hospital. Entonces, básicamente, digamos, tenemos una serie de puntos importantes, una serie de tipología de investigación. Aquí tenemos más a la izquierda lo que sería ciencia básica, descubrimiento básico, ¿vale?, que sobre todo se hace mucho en universidades, en centros de investigación, ¿vale?, como el CSIC y organismos similares. Entonces, tenemos lo que se llama un primer abismo de traslación que hay que cubrir para que todos esos descubrimientos que se encuentran en universidades y en centros de investigación tengan tengan, digamos, una aplicación en salud humana. Para eso, pues hay que hacer muchos estudios. Normalmente se hacen estudios in vitro con animales, se hacen estudios genéticos, etcétera, que permiten que digamos, estemos en la posición de decir que esa proteína o ese gen o cualquier descubrimiento tiene una posible aplicación en la clínica. Posteriormente hacemos un segundo paso y es que ver si ese descubrimiento o ese medicamento que proponemos, esa proteína, tal, es segura y eficaz para la actividad clínica normal, ¿vale?, que sería un segundo paso, un segundo abismo que habría que cruzar, y que ahí básicamente donde está toda la investigación clínica de la fase 1, fase 2 y ensayos clínicos, que básicamente lo que intenta es demostrar que eso tiene una aplicabilidad clínica y es segura y eficaz. Y una vez que se ha aprobado esa aplicación clínica, viene un tercer paso que hay que saltar y que no es menos importante, que es que esa evidencia de la investigación se aplique y se llegue al paciente o a las personas que tengan que llegar, que sería clínica práctica. Entonces, un proyecto de investigación en enfermedad rara puede estar en cualquiera de estos, digamos, ámbitos, o tocar muchos de ellos, si es un proyecto muy grande. Entonces, básicamente voy a hablar de algunos instrumentos de financiación que trabajan en ciertos puntos de esta cadena de la investigación translacional. Siempre con un enfoque un poco de nivel europeo, ¿vale?, no voy a entrar a nivel nacional. Bueno,
lo primero que nos encontramos, si nos vamos a la izquierda de la figura, todo lo que es ciencia básica y lo que es digamos, la investigación menos aplicada, está lo que se llama el European Research Council, que está también dentro del H2020, es el pilar de excelencia científica, y que lo que financia son proyectos de investigación científica de frontera, muy arriesgados y con un nivel científico muy alto, aunque no tengan una aplicabilidad o un impacto muy directo sobre la práctica, digamos, clínica, en este caso de las enfermedades raras, pero sí que permite un avance del conocimiento importante. Por describirlo rápidamente, pues tenemos son las Starting Grants, los Consolidator Grants, los Advanced Grants, que todas estas son para financiar proyectos individuales de investigadores de renombre para hacer proyectos con una financiación bastante alta, que va en torno de 1,5 millones a 3 millones de euros durante 4 o 5 años. Luego, bueno, están las pruebas de concepto para hacer cosas muy concretas en el ámbito científico, y luego las Synergy Grants, que son, bueno, esas sí funcionan no como un consorcio exactamente, pero sí colaborando con varios grupos de investigación que trabajan en diferentes ámbitos para promover soluciones bastante innovadoras en investigación. Otra herramienta que trabaja mucho en el H2020 para la parte de excelencia científica y que, digamos, llega un poquito más en la cadena de traslación son las acciones Marie Curie, que básicamente lo que hacen son financiar la formación de los investigadores y el reclutamiento de investigadores de excelencia por los centros. Entre las herramientas de financiación básica de las acciones Marie Curie están las Initial Training Network, que son consorcios para promover la formación de calidad en investigación de los investigadores jóvenes, y se necesita un consorcio de mínimo 3 países con 3 socios mínimo. Y luego también tenemos lo que serían las Individual Fellowship, que son para captar investigadores de gran nivel e incorporarlos en tu institución, o para hacer movilidad entre diferentes instituciones. Las RAIS, que son básicamente herramientas que permiten la movilidad intersectorial, sobre todo en la empresa privada y centros públicos, y luego están las herramientas COFAUND, que son para cofinanciar planes de formación y de movilidad a nivel regional, nacional e internacional. Luego, quizá los proyectos que cubren más parte de todo lo que sería la zona esta de traslación, o de los proyectos de traslación, son los propios proyectos digamos, proyectos tipo del H2020, dentro de la prioridad en salud. Referente a esto, son proyectos que financian desde 3 a 6 millones de euros, donde es necesario un consorcio con al menos 3 países y 3 socios, pero que funcione bien con 6 a 8 socios, y son necesarias empresas. Ahora en febrero va a salir el borrador del CAL para el Personalizing Health and Care, que es donde va a estar la temática de enfermedades raras, que va a ser de investigación translacional de enfermedades raras, y aún no lo tenemos disponible, pero se está trabajando en ello, pero seguro va a haber un topic de enfermedades raras. Lo que no sabemos exactamente qué es lo que va a cubrir, pero va a haber unos de enfermedades raras. El último que hubo, por tanto no creo que sea similar, fue el año pasado, que fue New Therapies on Rare Disease, ¿vale? Que cubría prácticamente desde la investigación básica en fisiopatología hasta los ensayos clínicos en medicamentos huérfanos aprobados. Entonces, bueno, el mes que viene en realidad saldrá ya el topic concreto para que se vaya perfilando y salga al final normalmente saldrá después del verano, es cuando suele salir este tipo de convocatoria, vamos, por los tiempos que va llevando. Luego, otra herramienta también dentro del H2020 interesante es la ERANET, que es la ERAR, que en este caso ya es la tercera, que lo que hace es financiar proyectos de investigación translacional entre enfermedades raras. Esta convocatoria está abierta,
cierra ahora el 18 de febrero, si no me equivoco, y bueno, sale cada año. Normalmente a principios de diciembre suele salir la convocatoria. La especificidad de esto es que tienen que ser grupos que pertenezcan a 16 bueno, un grupo de países europeos, que incluyen Israel y Turquía, y también Canadá. Y bueno, básicamente los proyectos se tienen que adecuar a los objetivos IRDIC, con lo cual entran muchísimas cosas que se pueden financiar en este tipo de herramienta, y el único problema que tienen en el caso de España es que la financiación es baja. Estamos hablando de que dan para toda España medio millón de euros por call, con lo cual financian 3 o 4 proyectos pues con 100.000 o 125.000 euros para 3 años para un grupo. Es interesante y está bien para hacer actividades, pero es muy competitivo y muy competitivo. Los investigadores eso nos desanima de todo, Ya, porque te vas a invertir un montón de esfuerzo en algo muy competitivo para, en el mejor de los casos, que te den 100.000 euros para 3 años, pues 25.000, 30.000 euros al año, pues que no llega a nada. Sí, de hecho, en el último call, el de New Therapies on Rare Disease todavía está en fase de evaluación, y claro, al dejarlo tan abierto, me parece que había financiación para financiar a 13, 15 proyectos a nivel europeo, bien financiados con hasta 6 millones de euros. El problema es que, claro, al dejarlo abierto se ha presentado un montón de gente y estamos hablando, igual que la LRARE, de un éxito casi, o sea, normalmente por debajo del 5%. Entonces, eso no es que tenga que tener un buen proyecto, es que además tiene que tener suerte ya tremenda, porque... Y en este caso, en la RANET, como cada país pone su dinero, además de tener un buen proyecto, tienes que tener la suerte de que tu país no se quede sin dinero rápidamente, porque si se queda sin dinero rápidamente se cae el proyecto. Es decir, si participas con un país que solamente aporta 100.000 euros, pues el momento que ese país o el otro proyecto capte esos 100.000 euros, tú ya no puedes participar porque ese país ya no tiene financiación. Sí, es mucho trabajo para poco éxito, pero bueno. Los proyectos que comentaba de la agencia la Agencia Europea que está implementando el tercer programa de salud, sobre todo van a la parte de impacto en salud pública y la práctica clínica, y como vemos, bueno, aquí tenemos dos ejemplos de estos proyectos, de estos topics que han sido en 2014, para que tengáis una idea dónde pueden entrar. Y bueno, lo mismo que había dicho antes, es de 1 a 2 millones y bueno, sobre todo la parte de investigación que cubren es en salud pública y todo lo que sea ya muy en la práctica clínica o tenga un impacto muy directo sobre ya la salud de los pacientes. No suelen cubrir los aspectos primeros. Esto está más en pero eso podría ser un buen sitio para, sí, para proyectos dirigidos a screening, neonatal y... Sí, de hecho, sí. Encajarían bien ahí. Por último, una herramienta que está ahí y se está utilizando y es muy buena. Lo que pasa que tiene una limitación, que es muy difícil. Bueno, a partir de más de 50.000 euros empieza a ser complicado que funcione. Lo bueno que tiene el crowdfunding es que puedes plantear lo que sea interesante y que tenga interés para el público en general. No tienes que ceñirte a lo que serían objetivos en investigación. Por ejemplo, todo eso que planteas del screening y todo eso, tenemos proyectos financiados por crowdfunding que están cubriendo, por ejemplo, un nuevo screening de todos los pacientes, porque están haciendo un nuevo screening para unas mutaciones, y eso no lo puedes cubrir con ningún proyecto. Pero en cambio, con este tipo de financiación, pues es un proyecto que es atractivo y que lo han financiado y que ahora se va a hacer pues gracias a este tipo de financiación. Entonces, no necesita mucho dinero, pero no se puede conseguir de otra manera. Lo que sí es imprescindible con este tipo de financiación es que se necesita una buena, digamos, una buena actividad en comunicación y en diseminación. Es decir, hay que ser muy proactivos con el tema de la comunicación para que esto llegue y la gente participe. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que es la parte de
de las asociaciones de pacientes involucradas es donde tienen mucho trabajo y mucho que aportar, porque los investigadores pues tienen poca limitación para dar este apoyo. Nosotros de Toma de Cibernet tenemos todo lo que es, bueno, tenemos un departamento de comunicación y apoyamos todo este tipo de iniciativas que surgen dentro de los grupos de investigación relacionados. Hay, por ejemplo, hay uno específico, una plataforma de crowdfunding específica a nivel europeo, que es React, que la lleva, está en Suiza, y que la lleva la Black Swan Foundation, y que bueno, esta sí que es específica para enfermedades raras, ¿vale? Y a nivel europeo. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta si hay algunos proyectos concretos que se quieren llevar a cabo. En España tenemos Precipita, FCIT, a nosotros nos está dando buen resultado con algunos proyectos, hay otras fundaciones que también están trabajando bien con financiación privada, como son Funding for Research, y alguna que hay más, que no sé si Vortices o una cosa así. Pero hay que tener en cuenta que esto, para cubrir ciertos gaps o ciertas deficiencias o ciertos objetivos pequeños que no encajan bien en un sitio, y que tiene una aplicación directa, sobre todo para los pacientes, son muy vendibles, muy vendibles, y están funcionando. Bueno, luego hay una herramienta que no voy a dejar pasar, aunque es más complicada, pero es interesante porque está aplicada a biomedicina, y en concreto tiene las enfermedades raras están dentro de su agencia estratégica, que es el IMI2, que el Innovative Medicine Initiative, que esto es un partenariado público-privado entre la Comisión Europea y la Asociación de Grandes Empresas Farmacéuticas de Europa, y claro, tiene un presupuesto pues descomunal, ¿no? Comparado con otros programas de investigación, que llega a más de 3.000 millones de euros hasta el 2020. La cuestión de esta herramienta es que, digamos, la asociación la FPA lanza como una serie de topics que quiere que consorcios públicos de investigación concurran a ella para cubrir las necesidades que ellos tienen, que normalmente suelen ser necesidades para el desarrollo clínico de sus actividades, o para favorecer o dar facilidades para hacer los ensayos clínicos más fáciles. Bueno, hay una serie de topics que trabajan, entre ellos está enfermedades raras, o sea, hay algunas enfermedades raras que se están trabajando. Podéis entrar allí y ver qué topics se han lanzado. Es difícil aplicar, salvo que tengas contactos que estén ya funcionando con ese tipo de partenariados, porque los tiempos son muy cortos y tienes que montar el consorcio y ajustarse muy bien a lo que ellos quieren, pero si pues si finalmente se consigue, pues son proyectos con un impacto altísimo. Y por último, ya para terminar, solamente dar una apreciación sobre todo lo que sería la parte de investigación clínica. Es decir, si nosotros nos planteamos desarrollar nuevos tratamientos para enfermedades raras, es decir, se descubre algo, o en el laboratorio descubrimos algo que puede tener una aplicación directa para desarrollo de un nuevo tratamiento, vamos a tener que hacer el camino desde el descubrimiento hasta lo que sería la aprobación de ese medicamento en el mercado y supuestamente en la práctica clínica. Esto, en la realidad, en el momento que nosotros entramos en esta fase, es decir, al final de cuando empezamos a hacer pruebas en humanos con nuevos compuestos, o en humanos, in vitro o en animales, los costes de la investigación se suben espectacularmente, y ya cuando llega ese momento es muy difícil que tengamos herramientas de financiación capaces, públicas, por ejemplo, o como las que he comentado antes, de cubrir lo que sería el desarrollo del medicamento más adelante. Por lo cual, en el momento que ya queremos pasar de una investigación preclínica a humanos, vamos a tener que necesitar partenariados con co-desarrolladores. Lo que sería, pues en este caso, empresas o otro tipo de
empresas biotecnológicas, otro tipo de empresas como los aceleradores de medicamentos huérfanos, que hay varias empresas americanas que se dedican a esto, que son fondos capital riesgo que van invirtiendo para crear oportunidades de negocio en este tipo de medicamentos, de moléculas, o colaborar directamente con las multinacionales farmacéuticas. Como he comentado, esto es complicado y tiene que haber, para que se metan con desarrolladores, tiene que haber una oportunidad importante de que